es un fenómeno ondulatorio. Ustedes ya lo habían visto, ahora lo voy a estar presentando. Ya le comparto. Ahí le estoy compartiendo. Yo le había mostrado la vez pasada, justamente, que este sería un fenómeno ondulatorio. ¿Por qué un fenómeno ondulatorio? Porque nosotros teníamos que las gotas que va cayendo, ¿sí?, se va propagando el efecto o el efecto que produce en el agua del poder mover el agua, justamente, si ustedes lo ven en forma horizontal, ¿sí?, en forma lateral, nosotros teníamos justamente que ese sería el efecto de verlo en forma lateral. Y veíamos que lo que se iba propagando en la onda, ¿sí?, se iba propagando y nosotros lo conocíamos como una onda porque tenía unas particularidades. Es decir, tenía un pico, que era un máximo, ¿sí?, tenía una velocidad de propagación de la onda, tenía una frecuencia, tenía una longitud de onda, ¿sí?, y tenía las otras características. Por ejemplo, si nosotros teníamos la interferencia de una onda, ¿sí?, en este caso teníamos las dos gotas se están produciendo, se solapan entre ellas, produciendo una interferencia de la onda. Dando después, es como se genera una sola onda a partir de la interferencia de esta, cuando nos vamos alejando. ¿Sí? O en el caso de la difracción, supónganse cuando pasa por un orificio, nosotros teníamos que es un fenómeno netamente ondulatorio. Cuando la luz pasaba por el orificio, ¿sí?, acá se nota, cuando pasa por el orificio, por este orificio, cuando estamos pasando por este orificio, por este que está acá, se comportaba, o sea, se comporta sobre una placa que está más alejada, como si fuese justamente, como si fuese como nosotros se propagaba la onda, como lo habíamos visto recién en el agua. Ese es un fenómeno netamente de difracción, donde nosotros estaba bien estudiado el tamaño del orificio, el tamaño del orificio, y sabíamos podíamos tener con la frecuencia, con la longitud de onda o la frecuencia de la onda, nosotros podíamos automáticamente también saber, estaba bien estudiado, ¿sí?, las distancias que había entre máximos, ¿sí?, la distancia en los máximos y la distancia entre los ceros. Eso era netamente un comportamiento ondulatorio. Eso también se repetía, como le estaba diciendo, en las ondas electromagnéticas, ¿sí?, que serían estas, ¿no es cierto? Este sería un comportamiento ondulatorio de la onda. Si nosotros aplicamos, en este caso, una luz, variamos simplemente una fuente lumínica, donde podemos variar, ¿sí?, la longitud de onda o la frecuencia, y lo que vamos a tener que en función de la longitud de onda van a estar las distancias de los máximos y los mínimos. ¿Sí? Eso sería, nosotros llamábamos este fenómeno como un fenómeno de difracción y lo estudiábamos y estaba bien estudiado, podíamos calcular las distancias, decíamos, de los máximos y la distancia de los mínimos. Ese es un fenómeno ondulatorio. Ahora, lo mismo decía, eso lo mismo pasa en el caso de, nosotros teníamos una ranura, ¿sí?, pasábamos una ranura, nosotros teníamos justamente que lo que hacía la onda, básicamente, lo que hacía es como que si fuese emitida a partir de esa ranura. Es decir, cambiaba y se emitía como si fuese una onda a partir de esa ranura. Esos son fenómenos que nosotros le llamamos, este es cuando se produce un fenómeno de ranura encima. También el ancho de la ranura vamos a poder calcular la frecuencia con que salen las ondas, ¿sí?,
su longitud de onda, la velocidad de propagación, si no cambian los medios, van a ser la misma. En definitiva, estos serían fenómenos netamente ondulatorios que se repiten en el caso de las ondas electromagnéticas cuando pasan por una ranura. ¿Sí? Cuando pasan por una ranura, cuando pasan por un orificio, como pasa en este caso. En fin, esos son fenómenos ondulatorios de la onda electromagnética, que pasa lo mismo como si fuese como nosotros la analizamos como ondas en un medio, como la analizamos en el agua, como lo analizamos en una cuerda, en fin. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? El primer efecto que eso no sucedía, que la onda se comportaba no como una, que no respondía a lo que sucedía, era básicamente en algunos fenómenos, por ejemplo, la radiación de cuerpo negro. Ya le voy a explicar qué sería un cuerpo negro, que lo entendemos como un cuerpo negro. Y que además venía a plantear una idea de cuantización de la energía, que eso era totalmente nuevo. Esta cuantización de la energía, lo que nosotros decimos con la cuantización de la energía, es decir, que la energía no es totalmente continua en una onda electromagnética. No puede llevar cualquier energía a una onda electromagnética. ¿Sí? No puede llevar cualquier energía. No es continua la energía que puede llevar una onda. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Eso es lo que viene a plantear la Sería que de física asaltos. cuántica. Cosa que no pasaba antes. ¿Por qué no pasaba antes? Vean ustedes, acuérdense de lo que vimos en la clase pasada, cómo nosotros calculábamos, cómo podíamos calcular nosotros la energía por unidad de volumen de una onda electromagnética. Ahí lo voy a presentar, básicamente no es para que se ponen de memoria, pero nosotros llegábamos a lo siguiente. Vean ustedes. Nosotros llegábamos en el resumen, ¿sí?, que nosotros decíamos que la energía total que llevaba una onda era igual al cuadrado de la energía del campo magnético más proporcional al cuadrado del campo magnético y campo eléctrico. ¿Sí? Esa era la energía que iba llevando la onda electromagnética. Siempre analizamos como onda. ¿Sí? Ahora, esa energía por unidad de volumen, vamos a ver que desde el punto de vista de la física cuántica, nosotros vemos acá que la frecuencia puede variar todo lo que quiera, no hay ninguna restricción, ¿sí? Si está la velocidad, con tal de que el campo eléctrico sobre el campo magnético sea igual a la velocidad de la luz, todo se varía. La energía que podía llevar la onda era desde 0 hasta infinito, me dice esto. No hay ni una restricción, me dice esta ecuación. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vino a cambiar estas teorías. Nosotros teníamos justamente que, ¿en qué se basa? Básicamente, en la primera, en estas leyes que después dan al inicio de la idea de la cuantización de energía y que físicamente responden, y vamos a ver que responden a la respuesta de estos fenómenos, quiero decir. Vean ustedes. ¿Qué dice? Un cuerpo de energía emite en forma de onda electromagnética, siendo esta radiación que se emite incluso en el vacío, tanto más intensa cuanto más elevada es la temperatura del emisor. Disculpe, profe. Sí, te escucho. Si está compartiendo no se ve, se ve solo lo que quedó. Perdón, yo dejé de compartir la otra y disculpen. Ahí está, perdón. No se vio lo anterior entonces de la onda electromagnética, no se vio, ¿no? No. Ah, bueno, vamos de vuelta allá. Yo estaba hablando solo, entonces perdón, disculpen. Bueno, vean ustedes. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Sí. La idea es que nosotros teníamos, vean acá, para que entiendan ahora sí. Perdón, disculpen, ahora leemos. De vuelta. Vean ustedes, nosotros habíamos hablado en la clase anterior lo siguiente.
que esta era la relación entre campo eléctrico y campo magnético, que era la velocidad de la luz. Visto como una onda. ¿Sí? Y la energía por unidad de volumen era mu. ¿Sí? Que era esta. Que dependía de la intensidad del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético. Se ve acá, ¿no? ¿Se acuerdan de Sí, eso? profe. Ahora sí se ve. Sí, profe. Ahora se ve, disculpen, no había visto. Entonces nosotros tenemos, básicamente, esto es lo que vimos en la clase pasada, que la onda electromagnética llevó una energía que era, dependía del campo eléctrico y del campo magnético. Y con tal de que la relación era igual a la velocidad de la luz, cualquier energía era válida que llevaba la onda. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, sí. Ahora bien, ahora nosotros vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba nosotros? ¿Qué pasaba en el caso de la física cuántica? ¿Qué explicaba? Vean ustedes. Nosotros teníamos, ¿qué es un cuerpo negro? Básicamente, ¿qué es un cuerpo negro? El cuerpo negro nosotros lo denominamos a un cuerpo que puede absorber toda la energía sin poder emitirla. ¿Sí? Por eso le llamamos cuerpo negro, porque si absorbe toda energía electromagnética y no emite nada, yo no veo el color, puedo ver ni un color, entonces por eso le decimos negro. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces eso sería lo que nosotros denominamos como cuerpo negro. Ahora, ¿qué decía? Que ese cuerpo negro, supónganse, vamos a llamarle a un cuerpo negro aproximadamente, podemos decirle, ¿vieron? Cuando hacemos el asado, de que estamos calentando o sea, lo rodeamos con el carbón y a medida vemos que vamos prendiendo fuego y en el centro del carbón que estamos calentando, nosotros vemos que en principio es negro, después empieza a calentar y va aumentando la temperatura. ¿Se ve eso? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí. Cuando está todo rodeado, es como que no emite nada hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va calentando, la energía va rebotando y va alcanzando una temperatura de equilibrio. ¿Se entiende la idea? Pero a medida como va consumiendo la energía del carbón, eso va aumentando la energía que está en el medio y no está saliendo casi nada. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que la energía que va a emitir para una temperatura determinada llamamos intensidad, ¿sí? ¿Qué es la intensidad? La intensidad, acuérdense que la intensidad era la cantidad de energía por unidad de tiempo, o sea, potencia, ¿sí? Y por unidad de superficie. O sea, lo que él va a poder irradiar en forma constante, o sea, por unidad de superficie, ese cuerpo siempre va a ser proporcional a la temperatura a la cuarta. Eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, como yo le decía, según un asado, a medida que nosotros vemos que a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, vamos irradiando mayor energía, decimos. Y ustedes ven que la energía, ustedes pueden ir viendo que va calentando por el color. A medida que se pone cada vez más incandescente, nosotros sabemos que está cada vez más caliente ese carbón en el centro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la cantidad de energía que puede irradiar por unidad de superficie y por unidad de tiempo, o sea, la potencia por unidad de superficie, siempre va a ser proporcional a la temperatura de la cuarta. Eso se sabía. Eso se llamábamos como ley de Boltzmann, perdón, de Stefan. Podemos ver por qué lo llamábamos Stefan Boltzmann. ¿Se entiende la idea? Eso le llamábamos, eso es lo que se veía. Que un cuerpo, como el caso del carbón, a medida que la energía por unidad de tiempo y por unidad de área, o sea, la potencia por unidad de área, siempre era proporcional a la temperatura, a la cuarta. Siempre dependía de la temperatura. Es decir, si nosotros veíamos que medíamos la temperatura, era alta, sabíamos que hay mayor cantidad de energía que podía ser disipada. Ahora, el cuerpo negro, decimos que entonces es un objeto que absorbe, ¿ven? Como en ese caso, absorbe la energía y no irradia nada hacia afuera.
En el caso del carbón, lo que nosotros le estamos metiendo en realidad es, a medida que prendemos un poquito de carbón y él va consumiendo junto con el oxígeno y la combustión, él va levantando la temperatura y irradiando energía. Sería nuestro cuerpo negro, que sería en el caso el centro del carbón, cuando estamos haciendo el asado. Sería un ejemplo. ¿Por qué nosotros llamamos que es ideal? Que es importante porque nosotros podemos simular ese cuerpo negro tranquilamente, podemos simular, aislarlo térmicamente de la parte externa y podemos emitir energía en forma de radiación y va a rebotar. Vean que le emitimos energía, como no sale hacia afuera, ese cuerpo negro llega a una cierta temperatura. ¿Se entiende lo que digo acá? Nosotros introducimos energía en forma de onda electromagnética y esto hace que la temperatura aumente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y así sucesivamente, si yo emito más energía, va aumentando la temperatura y no se va hacia afuera. ¿Sí? Entonces esa sería una forma ideal de un cuerpo negro. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo medir la temperatura acá y voy a ver que la energía, la potencia por unidad de superficie, en este caso una esfera, si yo sumo en toda la superficie lo que está irradiando por unidad de tiempo, va a ser proporcional a la temperatura que yo estoy teniendo. Yo puedo medirlo. ¿Sería como adiabático? Exactamente, exactamente. ¿Se entiende la idea? Es como un proceso de evasión. No puedo sacar energía, solamente voy aumentando. ¿Se va entendiendo? Profe, ¿y hay en algún ¿Se entiende, punto chicos? donde colapse eso? Digamos. Bueno, No. al elevar la temperatura, no solamente va a aumentar la energía, dice, sino que lo hace a longitudes de onda más cortas y esto se debe al cambio de color de la temperatura cuando se calienta. Ley de desplazamiento de Wien. Ahora le explico qué significa eso. Eso es lo que se observaba. Yo lo que estoy planteando acá es lo que se observaba en la realidad. Se observaba que al elevar la temperatura, acá adentro, no solo aumenta la energía, ¿sí? No solo porque no solo aumenta la intensidad total, ¿sí? Sino que lo hace a longitudes de onda más cortas. O esto se debe al cambio de color de cuerpo. Bueno, ¿qué significa esto? Lo que significa esto es lo siguiente, lo que yo le decía. Supónganse, estamos haciendo el asado, ¿y qué pasa? Que ustedes ven a medida que ustedes ven a medida que va calentando ese carbón. Emisión de calor y de luz. ¿Qué pasa con la temperatura? A medida que va calentando. Usted acerca la mano y ¿qué pasa? Aumenta la temperatura. Hay radiación térmica. ¿Está más caliente o no? Creo que el profe no nos escucha. Sí, profe. Sí. Profe, ¿usted me ¿Se escucha escucha? o no? ¿A usted le escuchamos, profe? Hola, hola. Chicos, ¿se escucha o no? Profe, ¿usted no escucha? ¿No se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Hola, profe, ¿nos escucha? Sí, te escuchamos, ahora se escucha. Perdón. ¿Usted sí? Sí, le escuchamos. Sí, se la escucha ahora. Sí, profe, le escuchamos, sí. Bueno, Sí. ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa si ustedes tienen el carbón? ¿Qué pasa si ustedes, a medida que ustedes ven que va quedando más incandescente el carbón, si ustedes acercan la mano, ¿qué sienten? Calor. Que se emite mayor cantidad de energía. Es decir, que la temperatura no solamente tiene que ver con la energía, eso es lo que dice, no solamente con la energía que te toca, sino también está relacionado con la longitud de onda.
de las ondas emitidas. ¿Por qué? Porque cuando está casi apagado el carbón, ¿sí? Prácticamente no tiene color, tiene un color azul, prácticamente azul, ¿no es cierto? Y a medida que va aumentando la temperatura, primero pasa a ser un poco rojo, después amarillo y cada vez más incandescente. ¿Se entiende eso? Es decir, que no solo aumenta, a medida que aumenta la temperatura, no solo aumenta la energía que puedo sacar de ese cuerpo negro, sino también su color. O lo que es lo mismo, vamos viendo que lo que va a ir variando, va a ser las longitudes de onda, de la onda electromagnética. Vean ustedes, a ver si se acuerdan, vamos a ponerla acá. Ahí se acuerdan el rango Claro, de la la onda tabla. electromagnética. La tabla del La tabla, espectro exactamente. visible. Claro. Acá le pregunto. Vean ustedes acá. ¿Qué le marca acá? Vamos con longitudes de onda. ¿Ven estas longitudes de onda? ¿Hacia dónde se hacen más chicos las longitudes? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. La derecha. Hacia la derecha. ¿Se ve o no? Las longitudes de onda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa acá? Vean ustedes que lo que nosotros vamos teniendo es, primero, a longitudes de onda más corta nosotros tenemos primero el rojo, amarillo, azul, violeta. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. ¿Sí o no? Entonces lo que nosotros vamos teniendo es, básicamente, cuando va aumentando la temperatura, ¿qué ustedes ven que pasa? Primero, yo le dije, primero no se ve nada, mejor rojo, mejor rojizo, después empieza a quedar rojo, rojo, después amarillo, y cada vez más amarillo, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que lo que está ocurriendo básicamente, que está emitiendo longitudes de onda cada vez más chicas. O sea, la máxima sería, vamos a decir, eso le llamamos como ley de Wayne. La máxima energía que yo estoy emitiendo, porque ¿qué pasa? Todo cuerpo negro emite en todas las longitudes de onda, en todas emite. Pero yo la que veo es esta únicamente. ¿Se entiende eso? Él puede emitir en todas, pero yo la que veo es esta. Está acá, Claro, cortito, esto es lo único que yo las que puedo serían ver. visibles, ¿cierto, profe? Exactamente. Ahí hay longitudes de ondas invisibles, que yo no veo, que son o las muy largas o las muy cortas. Esas yo no veo. Yo veo esta, mi ojo solamente ve este pedacito. Entonces, en este pedacito lo que yo veo es que a medida que va quedando más caliente, a su vez, lo que yo estoy viendo es que se va corriendo el color, sería. A medida que aumenta la temperatura, se va corriendo el color. Por lo tanto, lo que significa es que la mayor energía se está emitiendo en colores que van teniendo la longitud cada vez más corta. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que ocurre en un cuerpo negro. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Por el momento sí. Bien. Perfecto. Bueno. Esa es la idea, porque ahora vamos a empezar a complicar y ahí no se va. Si no le entendemos esto. Bueno, entonces, eso es lo que sucede, lo que sucedía. Eso es lo que sucedía. Ahora bien, vean ustedes lo siguiente. Esa la ley de Wayne dice que la longitud de onda máxima por la temperatura es una constante conocida. ¿Qué quiere decir? Que la máxima longitud de onda por la temperatura que tiene el cuerpo, ¿sí? Que ocurre el máximo sería, la longitud de onda, la máxima que puedo ver, la máxima, por la temperatura que tiene el cuerpo es una constante conocida. Eso es lo que se veía. Y había que explicar eso. Esas eran leyes empíricas y había que explicar eso. Entonces, ¿cómo se explicó?
¿Cómo se explicó eso? Profe, cuando Escucho. dice longitud de onda máxima, ¿se refiere a la longitud de onda más grande o las más chicas? Ahora, ahora, ¿O las que más emites? ahora te demuestro, ahora te muestro. Vean acá. Ah, perfecto. Ahora le muestro. Ven acá, ya le voy a mostrar esto. Ahí le estoy mostrando. Vean acá. Ahora le presento. ¿Qué es lo que le estoy demostrando? ¿Sí? Vean ustedes. Ese cuerpo negro puede ser el Sol, como en este caso, una bombilla de luz o la Tierra. Emite energía. ¿Sí? Entonces, vean ustedes qué pasa con el Sol. Lo que pasa con el Sol, a la temperatura que él está, yo puedo ir midiendo. Vean esta curva. Esta es la longitud de onda. ¿Ven? Todas las longitudes de onda él puede emitir. Pero ¿qué pasa? Esta curva me dice, esta es la intensidad, la que está acá. Vamos a llamarla acá, ya le muestro. Ya le muestro acá, un ratito. Esta intensidad que está acá, este bastoncito. Ese Sería la máxima. bastoncito. La máxima Ven se acá. encuentra en los ultravioleta. Esta es la intensidad para una longitud de onda. Esta es la intensidad para una longitud de onda. ¿Se ve eso? Ahí lo que le mostré. Sí. Profe, ¿es como Esta- la pendiente de esa función? ¿De ese punto o no? No. Yo lo que estoy diciendo es, para esta longitud de onda, ahí le marqué mal. Vean ustedes que ustedes tienen acá. Para esta longitud de onda, ustedes tienen esta intensidad, supóngase. Ah, bien, claro, ahí sí, ahí le vi. ¿Se entiende la idea? Entonces, la intensidad para cada longitud de onda es esta. Si yo tengo un sensor que puedo medir, supónganse, voy a medir, supónganse acá, un sensor que mido para esta longitud de onda, ¿qué intensidad está emitiendo? Me va a dar este valor. Si yo quiero supónganse, para esta longitud de onda, que es la máxima, vamos con la máxima. Vean esta acá. Esta, que es la máxima. ¿Ven que para la máxima se da para esta longitud de onda? ¿Se ve ahí? ¿Se ve dónde marqué? Sería para la ultravioleta casi. Exacto, para esta que está en la ultravioleta. Es para la verdecita esa que está ahí. Ah, en el cambio de... Claro. Para esa verdecita se da esta intensidad. Esa es la intensidad. ¿Se ve? Sí. Para esa longitud de onda ustedes van a tener esa intensidad. Y esa es la máxima. Esa es la máxima. Esa es la intensidad máxima para esta longitud de onda máxima. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Eso del Entonces, ¿qué pasa? impredecible, digamos. Cae ahí. Y justamente vean que ustedes van a tener que la máxima, esta que está acá, es aproximadamente lo que el ojo puede ver. Es más sensible, el ojo es más sensible prácticamente a esas longitudes de ondas. Por eso, por ejemplo, la pelota, ¿vieron la pelota de tenis? Sí. Es de ¿Qué color color tiene? amarillo. Amarillo medio verdoso. Claro. Porque en el transcurso de la evolución del hombre hace que el ojo sea más sensible a ese color. Por eso la pelota de tenis tiene ese color. Claro. ¿Se entiende la idea? Por eso cuando tenemos ese color encandila más. También por eso el color de la farola de
de la calle tienen ese color, porque justamente el ojo es más sensible a esa longitud de onda. Si fuese medio azulado, nosotros no vamos a querer dormir. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces, lo que le quiero decir es que lo que dice la ley de Wayne es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, varío la temperatura, vean ustedes que cuánto es la temperatura que tiene el cuerpo negro, que sería el Sol, que está emitiendo. Esta. 5800. Exactamente. Y el máximo ocurre a esta longitud de onda, por ley de Wayne. ¿Entiende la idea? Eso en el vacío sería. La que está emitiendo. Esa está emitiendo. Ah, Esa está emitiendo. Eso no importa dónde, si en el vacío o lo que sea, pero él está emitiendo el cuerpo negro, que sería mi emisor, sería el Sol. Entonces está emitiendo esa longitud. Por ejemplo, vamos con el caso de una bombilla. Vamos con el caso. ¿Se entendió eso? sí, sí. Vamos con una bombilla. En el caso de una bombilla, Sí, nosotros vamos a profe. tener esto. En una bombilla nosotros vamos a, de luz, vamos a tener esto. ¿Sí? Ese es el rango de emisión. No es muy eficiente comparado al Sol, ¿no es cierto? No es tan eficiente. ¿Sí? Sería, emite Esa es la más incandescente, energía. esa es la incandescente. Esa es la incandescente. Miren dónde nosotros ubicamos el máximo. Sería la mayor parte de energía no está en la emisión de luz. Exactamente, no es muy eficiente la emisión de luz. Vean que lo máximo que él emite la bombilla, está bien lejos de la parte visible, que es esta. ¿Se entiende eso? Vean que la parte visible se da acá. Ahí se da. Y la bombilla, nosotros solamente podemos utilizar esta energía que está acá, en la bombilla. Por eso no Aproximadamente es tan la eficiente. mitad. No, profe. Esto que está acá, de acá hasta la izquierda, de acá hasta la izquierda, ven que está acá, todo esto. Esta es la energía que nosotros podemos utilizar en el caso. Todo lo otro, toda la otra energía que está a la derecha y a la izquierda no se utiliza en el caso de una bombilla. Se desperdicia como calor. Se desperdicia. Exactamente. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que yo Sí. puedo representar? Esta es la intensidad que voy a medir, entonces eso es la ordenada, y la abscisa, las longitudes de onda que van siendo emitidas, que puedo medir. Yo voy a poder medir toda esta, pero vean ustedes que a la derecha, vean que a la derecha, a medida que aumenta la longitud de onda, o sea, que se hacen cada vez más grandes las longitudes de onda, la de radio, etcétera, etcétera, la energía de emisión es cada vez menor. La energía emitida del cuerpo negro. Y a su vez, a la izquierda, ¿qué pasa? La longitud de onda es cada vez más corta, como esta que están acá. ¿Ven acá? 0,75 micrómetros. Estas que están acá cada vez son menores. ¿Se ve eso? ¿Y eso qué sería radiación X? La que son la más, tenés la radiación X, si nosotros vamos a lo que nosotros vimos en la clase anterior, nosotros teníamos eso, acá. Vean, por ejemplo, las longitudes de onda cada vez más chiquititas, estas que están a la derecha corresponden a la ultravioleta, rayos X, rayos gamma, la longitud de onda cada vez más chica, ¿sí? Constituyen a ondas de frecuencia cada vez más alta. Acuérdense que hay una inversamente proporcional, ¿se acuerdan? No, eso ya lo vamos a ver de vuelta. Longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno,
Sigamos. Entonces, ¿qué me queda? La longitud de onda por el periodo, ¿qué me daba? Perdón, longitud de onda sobre el periodo, ¿qué me daba? Sobre el periodo de tiempo. Me da una constante, ¿qué era? La velocidad de propagación de la onda. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí. Vimos eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Lo que pasa es, entonces, esa es la curva de emisión, pero eso se obtenía en la práctica. Eso se obtenía en la práctica. ¿Sí? Eso se obtenía en la práctica. Pero con la teoría del electromagnetismo que nosotros veníamos viendo hasta ahora, no ocurría eso. No ocurría eso. Lo que ocurría, esta era la teoría clásica. Si yo graficaba según la teoría, es decir, la longitud de onda cada vez menores, lógicamente tenía mayor energía de emisión y así sucesivamente, hasta el infinito. Eso me decía que tendría que pasar. Pero esto es lo que pasaba, lo que yo le explicaba, a medida que se enfriaba, la curva se iba corriendo porque lambda por la temperatura es una constante. A medida que disminuye la temperatura, ¿sí? Las longitudes de onda iban aumentando, se corría hacia la derecha la curva. Y después, encima, no solamente que no iba infinito, sino que terminaba en cero. Esa era la curva de emisión de un cuerpo negro. Eso es lo que pasaba en la realidad. ¿Se entiende eso? Eso es lo que pasaba en la realidad. Entonces, ¿qué pasó? La teoría clásica fallaba, algo fallaba. Entonces ahí apareció las primeras teorías, ¿sí? Que fue el creador o el padre de la teoría de la física cuántica, que fue Max Planck. ¿Y qué propuso? Max Planck propuso básicamente lo siguiente: que la energía es decir, lo que planteaba, nosotros sabíamos ya en esa época existían átomos, que existían electrones, que eso existían, ¿sí? Y entonces decía, bueno, ese átomo son osciladores. Esos átomos son osciladores, en realidad, que constituyen la materia. Y lo que pasa es lo siguiente, decía esto fue teoría primero, ¿no? Decía, lo que pasa es que esos osciladores oscilan, ¿sí? Y pueden emitir energía o absorber energía solamente si es proporcional a la frecuencia. ¿Sí? A la frecuencia con que están oscilando. ¿Sí? Puede decir que lo que él decía es que si el oscilador está oscilando, solamente puedo absorber o emitir energía proporcional a esa frecuencia de la onda electromagnética. Es decir, él puede emitir energía, pero solamente tiene que ser proporcional a esa frecuencia. No puede emitir en forma continua la energía. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que planteo. Sí, sí, profe. Que serían los valores discretos. Exactamente. Entonces, solamente él puede estar oscilando a una frecuencia y tiene que, o sea, a una energía únicamente puede tener. Pero si él pasa de un nivel a otro de energía, si él puede pasar de uno a otro, Se produce un lo que salto. tiene que absorber o lo que tiene que emitir tiene que ser proporcional a esa frecuencia. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y lo Sí, otro que dice lo siguiente: la probabilidad que es decir, hay osciladores, supónganse el átomo está oscilando, ¿no? O sea, pongan a pensar en un átomo oscilando aproximadamente como, siempre lo pensamos así, un átomo oscilando. Nosotros lo que planteamos básicamente es esto, ¿no es cierto? Decimos así: tenemos una masa con un resorte. ¿Sí?
Esto sería. ¿Está? La masa con un resorte. Él oscila. Eso es lo que hace. Entonces, eso decimos el oscilador sería. Para nosotros, si una masa, con eso aproximadamente se lo podemos analizar así. Entonces, la probabilidad decía, eso siempre hablando del cuerpo negro, es decir, ¿cómo le explicó eso? Es decir, la probabilidad de hallar un oscilador a muy alta frecuencia, oscilando muchísimo, es muy baja. Entonces, ahí él introdujo la idea de la probabilidad. La probabilidad de hallar un oscilador con muy alta frecuencia es baja. Entonces, esto lo que va a explicar es por qué había muy poca radiación de altas frecuencias. Es decir, si la frecuencia con que él oscila, la energía que va a emitir es proporcional a esa frecuencia, entonces si yo digo que la probabilidad de que es muy baja la probabilidad de que se encuentre oscilando, lo que dice es que la energía que él me va a emitir en esa frecuencia, acá sería, acá, en la parte tendiendo a... ¿Se entiende lo que digo, no? No sé si me siguen. La probabilidad de encontrar longitudes muy bajas, o sea, frecuencias muy altas, oscilando, la probabilidad de encontrar es muy poca, entonces muy pocos van a estar oscilando. Entonces, por eso hay poca energía emitiéndose a altas frecuencias, o lo que podemos decir, acuérdense que acá la frecuencia es alta y la longitud es baja. ¿Sí? Si está la velocidad de la luz, acuérdense que siempre C era igual a longitud de onda sobre la frecuencia de oscilación. Por la frecuencia o el periodo. O lambda, o lo que es lo mismo, lambda F. Siempre es inversamente proporcional. Si yo tengo, entonces, los osciladores oscilando a muy alta frecuencia, son poquitos los que van a oscilar, por eso el aporte de energía es muy poco en el cuerpo negro. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay un montón de osciladores, y esos osciladores están oscilando y emitiendo energía y absorbiendo, emitiendo y absorbiendo, emitiendo y absorbiendo. Los que están a muy alta frecuencia o muy baja longitud de onda son muy poquititos, muy poca probabilidad de encontrar. Por eso, la energía emitida a muy bajas longitudes de onda es muy poquito lo que vamos a encontrar. Eso es lo que explicaba un poco Eso es lo que él decía. ¿Se entiende eso o no? ¿Me siguen, chicos, o no se me siguen? La idea. Sí. Sí, sí, ingeniero. Bueno, y la otra cosa que él decía, ¿sí? Que le explicó esto, que explicaba un poquito. Dice, supuso que los osciladores... y lo otro. ¿Y por qué tiende a ser... ¿Por qué tiende a ser a las frecuencias... a estas frecuencias o longitudes de onda muy altas, ¿sí? Frecuencias muy bajas, ¿sí? A la derecha estamos hablando. Al hacer las frecuencias muy bajas, la energía que van a entregar, ¿sí? Que están oscilando, como las frecuencias son muy bajas, vean acá como es proporcional a la frecuencia. Como las frecuencias son muy bajas, entonces la energía que van a entregar esos osciladores o absorber también es baja. Por eso baja hacia la derecha la curva. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que planteaba. Entonces, es lo que supuso que los osciladores emiten. Y esto fue lo novedoso. Primero esto, ¿no? Y segundo y tercero dice que supuso que los osciladores emiten o absorben energía cuando realizan una transición de un número cuántico. Es decir, acá ya introdujo
la idea es un número cuántico. Cuando pone el valor de n, son los niveles de energía, los distintos niveles de energía que nosotros tenemos. Que puede estar oscilando, o sea, que puede estar nuestro resorte oscilando, sería el oscilador. Son los distintos niveles. Acá n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4. ¿Sí? Entonces, supuso que los osciladores emiten o absorben energía cuando realizan una transición de un número cuántico a otro. La radiación electromagnética se debía a la emisión de un enorme número de osciladores elementales que solo pueden emitir en paquetes de energía discretos. Ahí llamó cuánto de energía. Un paquetito. Es decir, cuando él pasa de 3 a 4, supónganse, si yo quiero subir de 3 a 4, yo tengo que emitir un paquetito de energía. Absorber un paquete de energía. Perdón, absorber un paquete de energía. ¿Sí? Tengo que absorber un paquete de energía. ¿Sí? Pero ese paquete que yo voy a absorber lo llamo cuánto de energía. Entonces, los cuantos transportan una energía que es igual a, decía él, HF. ¿Sí? Cada cuánto de energía que él va a absorber. Sería la mínima energía. Escucha. Si yo digo que de 3, supóngase, yo calculo, acá digo, acá HF, le está oscilando HF, ¿no? Entonces, esta es la energía que está en el nivel 4 y esta es la energía que está en el nivel 3. Entonces, la diferencia es igual a HF, lo que él va a poder absorber. ¿Se entiende la idea? Si yo sé que entre el nivel 4 y el nivel 3 hay una energía, lo que él va a absorber es H por F, proporcional a la frecuencia. Sería H, Escucha. H es el mínimo paquete de energía que se puede transmitir. No, H es una constante que él plantea. H es una constante que él plantea que lo llamamos una constante igual a esta. Es una constante. ¿Se entiende o no? ¿Se entendió eso? Chicos. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe, se va entendiendo. Bueno, ahora, ¿qué revoluciona eso? Primero es que plantea por primera vez que existen niveles de energía posibles para los osciladores. No puede haber cualquier energía. Segundo, es que solamente pueden emitir o absorber paquetes definidos de energía, llamados cuánticos. ¿Sí? Y la otra que introduce es la probabilidad, o sea que los osciladores tienen una probabilidad de estar a una frecuencia oscilando. ¿Sí? Y esa probabilidad no es otra cosa que la probabilidad de Stefan Boltzmann, que es la misma probabilidad que ustedes van a ver, o si ya vieron en química, que era para la ley de los gases. No es cualquier ley que él plantea. ¿Sí? Cuando nosotros planteamos la ley de Stefan Boltzmann, nosotros decíamos que era una distribución de probabilidades, una probabilidad de poder encontrar, ¿sí? En ese caso, las moléculas oscilando a cierta energía. Esa es la probabilidad de Stefan Boltzmann. ¿Sí? Esa probabilidad, lo que nosotros vamos a utilizarlo acá, lo utiliza Planck para decir, estos osciladores tienen la misma distribución de probabilidad que la ley de gases. O sea, de poder estar oscilando a una temperatura. Y ahí encima de eso plantea justamente que la energía que va a plantear, llegue con todo el análisis, la distribución haciendo la integral z llega
a que la distribución de intensidad en función de la longitud de onda y para cada temperatura tiene esta curva. Pero él se le ocurre porque justamente por lo que ellos veían en la práctica se aproximaba a la distribución de probabilidad de Stefan Boltzmann. Por eso él plantea eso. ¿Sí? Y lo que dice que I por diferencial lambda, o sea, si yo planteo acá, vean ustedes, si yo planteo acá, esta, vean, vamos a hacerla acá, como hacemos la integral acá, vamos a hacer acá. Vamos a hacer en esta. Si yo tengo acá planteo, este es el diferencial, ¿sí? Hago un diferencial acá. Este es diferencial lambda, ¿no? Esto vamos a hacer mi diferencial lambda. Este es el diferencial lambda. La base es diferencial lambda. Y la altura acá, va a ser la intensidad para esa longitud de onda. Entonces, yo lo que planteo que diferencial lambda por la intensidad en función de lambda la intensidad por diferencial lambda es la cantidad de energía por unidad de área. ¿Sí? Porque esta es la energía para cada longitud de onda. Que esta es la intensidad de unidad para esa longitud de onda. No sé si se me entiende. ¿Se entendió eso o no se entendió, chicos? ¿Sí o no? Hola. Sí, profe, le escuchamos. Ah, medio... Bueno. Cuesta un poquito. Y ahí lo que explica, ¿por qué cumple eso? Porque explica justamente la ley, por ejemplo, con esta distribución de intensidad en función de longitud de onda y para cada temperatura, explica la ley de Weyl. La longitud de onda en que se produce el máximo de emisión viene dado por la ley de Weyl. Lambda máximo, es una constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo para una temperatura en esta distribución, si yo calculo, vean acá, si yo tengo de dato, supónganse, tengo de dato la temperatura, si tengo de dato la temperatura, supónganse, tengo de dato la temperatura, ¿sí? Yo agarro, esto es grados Kelvin, ¿no? Siempre esto es grados Kelvin. Si yo tengo de dato la temperatura a la que está el cuerpo negro, ¿sí? Esta es la temperatura que va acá, perdón, que va acá, en la fórmula. La temperatura a la que está. Si yo tengo a esa temperatura y hallo la derivada de esto para encontrar el máximo, igual a 0, la longitud de onda que voy a poder despejar, al multiplicar por la temperatura, va a ser siempre una constante. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si para una temperatura yo planteo la derivada igual a 0, el lambda ese que obtengo por la temperatura siempre va a ser una constante. Eso es lo que me quiere decir. Claro, ese sería el máximo hallado con derivada. Exactamente, con derivada. Hay como modalidad de máximo, o sea, es un ejercicio. Sí. Le decimos, hay el máximo y ahí van a ver que se cumple la ley de Weyl. Y además, que la potencia emitida por unidad de área cumple con la ley de Stefan Boltzmann, que es lo que ya habíamos planteado. Él me dice, si yo planteo la integral, o sea, la integral bajo la curva, me da toda la energía que emite el cuerpo negro y va a ser proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Y cumple con las leyes que daba en la práctica. Por eso, esta teoría coincide y explica lo que pasa con un cuerpo negro. Y es justamente la que nosotros utilizamos, por ejemplo, si yo quiero utilizar ¿cómo es
el sensor de temperatura. ¿Vieron el sensor de temperatura este que va a entrar a cualquier lado y sensa la temperatura? ¿Vieron que utilizamos ahora que con el tema de la pandemia, andamos con todo el mundo? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Ya, ¿ven este? Claro, ¿Ven? sí, sí. Sí, Sería profesor. Este, Oh, sí, eso, cuando justamente, lo que El nosotros nivel estamos mecánico. midiendo, básicamente, cuando nosotros medimos, estamos midiendo la longitud, lo que estamos midiendo es la longitud de onda máxima de emisión de ese cuerpo negro. ¿Se entiende la idea? Entonces yo mido la longitud de onda máximo, yo sé que es la longitud de onda por temperatura, es una constante y simplemente yo puedo medir la temperatura. Tengo un sensor, ¿sí? Donde yo censo la longitud de onda máxima, en una palabra. Y eso traduzco a una señal que yo ya tengo tabulado y automáticamente me calcula la temperatura que tiene el cuerpo. Profe, ¿y cuál sería esa constante? ¿Cuál sería el valor de esa constante? ¿O Esa es algo que se constante determina? acá está. Acá yo lo había planteado al principio. A ver. 0,29 centímetros por grado Kelvin. Ah, perfecto, sí, sí. Claro, y ¿Sí? con ese dato ya podemos obtener la temperatura, ¿no? Como usted recién dijo. Claro, Exactamente, así se hace. Tal cual, así es la idea. Esa es la idea. qué ¿Entiendes la tremendo, ¿eh? idea? Sí, sí, profe. Perfecto. Y eso explica justamente, ¿no? Es eso. Y eso explica exactamente lo que pasa, exactamente. No era nada del otro mundo, o sea, simplemente lo que él explica es con esas teorías, con unas teorías, ¿sí? Y él dice, bueno, primero básicamente la energía que puede emitir viene dada por la distribución de probabilidad. Pero él me plantea que cada intensidad por diferencial lambda es la intensidad que emite para esa longitud de onda. Esa es la otra que plantea. ¿Sí? Y vean, y él introduce la energía que puede, cuando si yo planteo I por diferencial lambda, me va a dar la energía, ¿sí? Por unidad de área y por unidad de tiempo, la intensidad. Y esa energía, ¿sí? Que está emitiendo, ¿sí? Es proporcional a la frecuencia. El plantea acá, sale de esta, es decir, esa energía I por diferencial lambda, esa I por diferencial lambda no es otra cosa que NHF. Eso es lo que plantea. ¿Sí? Que cuando está emitiendo es HF. De ahí que aparece esto. Esta es la energía. ¿Se va entendiendo la idea? Ese lambda, ¿vieron? Este que dice H, vean acá lo que dice, acá lo que plantea acá el Planck. A ver si se le ve acá. Ven que acá dice C, que es la velocidad de propagación de la onda en el vacío, y lambda. ¿Sí? ¿Qué es esto? H por F es lo mismo que H por C sobre lambda. Eso es la energía que está emitiendo. ¿Sí? Entonces, la energía que está emitiendo tiene esa distribución de Boltzmann. ¿Se entiende la idea? Y la otra que plantea es que I por diferencial lambda no es otra cosa que E. ¿Sí? Y la distribución de probabilidad de encontrar es esta, que por ahí plantea. Bueno, esa es la idea. Bueno, no le vamos a hacer desarrollo matemático porque no tiene sentido. Además, nunca lo hice. Bueno, sigamos. Entonces, ¿se entendió la idea? ¿Qué me tiene que quedar de acá?
básicamente. Lo que tengo que saber. Por un lado, que esta es con esto yo construyo la curva. Con esta yo construyo la curva. ¿Está? Esta es la ley de Wayne. Con esto yo puedo calcular la temperatura a partir de la longitud de onda máxima. Y esta última es la energía por unidad de área que me puede entregar, la energía por unidad de área, sí, por unidad de área, que me va a entregar el cuerpo negro. ¿Se entiende la idea? Sí. O sea, ¿se entiende eso o no? Serían tres cosas. Esas tres cosas. Con esto yo hago la curva. Con esto El hago modelo, la curva. el modelo, el máximo y la Escucha. cantidad de energía total. Exactamente, esas tres cosas. Esta. ¿Sí? ¿Estamos? Intensidad y ley de Wayne. ¿Estamos o no? Sí, sí. Bueno. Hay que más he quedado acá. No, era lo que yo le estaba planteando, no hay otra cosa. ¿Se entendió eso? Bueno, chicos, por hoy es todo porque ya están hecho bolsa, así que seguimos mañana. Profe, antes que termine la clase, le quería preguntar, Diga. si puede ser. Con respecto al Sí, por TP favor. 10, perdón, cuando nosotros nos piden la caída de tensión en cada uno de los elementos, ya sea un inductor, un capacitor o una resistencia, ¿la fórmula que nosotros utilizamos es con la corriente instantánea o con cuál sería? A ver, de ¿O vuelta. con la I A máxima? ver la pregunta. Vamos acá, tenemos acá una fuente. ¿Se ve o no se ve o no? Sí, sí, se ve, profe. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí, sí. Sí, sí. Suponete, vos querés acá, yo qué sé, capacitor, resistencia. Capacitor. Este es FEM. Bueno, ¿qué vos necesitas acá? ¿Se establece una corriente ahí? ¿Qué vos crees? De vuelta a la pregunta. La caída de tensión. El sub C. Esa sería. O sea, sí, la caída Si de te pide la tensión caída en de el tensión Sería, va a en el depender capacitor. de si tenemos en serio o en Entonces, lo que te está paralelo. pidiendo, básicamente, lo que te está pidiendo cuando te dice la caída de tensión, yo con los fasores, te entiendo lo que vos me querés decir. Yo con los fasores va a ser una herramienta, nada más que eso. Tenés acá, ¿sí? El fasor va a ser una herramienta. Planteo, ¿para qué una herramienta? ¿Para qué? ¿Sí? Establezco, suponete, la FEM, ¿cierto? La FEM. La FEM. ¿Sí? ¿6? Sí. La FEM, eso es el FEM, ¿no? Vamos a poner acá, porque después no entendemos. La FEM. ¿Sí? FEM, 0, o sea, no el valor máximo, sino el valor eficaz. ¿Sí? Ok. Valor eficaz, estoy hablando de valor eficaz. Después, ¿qué decimos? Bueno, después viene, suponete que yo ya definí cuánto vale el ángulo phi. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la corriente en el... Suponete que acá tenemos la corriente. Vamos a poner que acá está la corriente. ¿Cómo es en un capacitor? ¿La corriente cómo está, adelantada o atrasada? Adelantada. Siempre acuérdense, regla mnemotécnica. Civil. Me dijeron eso, ¿no? ¿Explicaron? Eso porque el Esa capacitor tiene el tiempo de carga. regla mnemotécnica, siempre, civil. Así. En un capacitor,
estamos hablando del capacitor, la corriente adelanta la tensión. Es una regla mnemotécnica, para acordarse. Ok. ¿Sí? En un inductor, en L, la tensión siempre adelanta la corriente. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Un circuito capacitivo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente va a adelantar a la tensión. Entonces, si adelanta, vamos a buscarle, acá vamos a acomodarle. Acá entonces vamos a suponer que está medio por acá. ¿Se entiende? Acá está la corriente. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Este es el valor eficaz de la corriente. Y este, mi ángulo, ¿cuánto? Mi ángulo phi. Es el ángulo phi. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, yo con esto, con la capacidad acá, toda esta historia, yo puedo determinar qué cosa. Puedo determinar, ¿sí? Voy a determinar la tensión en la capacidad. Dijimos que la corriente adelanta a la tensión en la capacidad. Entonces yo tengo acá. Este es, ¿qué cosa? Esta es la tensión B sub C eficaz. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí. Y este, O sea, que está acá, bien, como está en fase, es la, ¿qué cosa? La tensión, ¿dónde? en la resistencia. Bien, ahí, bien, ahí, bien. Esta es la tensión, está en fase, en la resistencia. Valor eficaz, valor eficaz. ¿Se entendió? Sí, o sea, siempre trabajamos, profe, con la intensidad eficaz. De tal manera que la suma de los dos te dé la tensión que... ¿Se ve eso? Sí, Este profe. está en fase. La suma de los dos fasores me tiene que dar la tensión de entrada. ¿Está claro? Está claro, profe. ¿Entendió? Sí, o sea, siempre para hallar las caídas de tensiones, ya sea en la resistencia, capacitores e inductores, utilizamos la fórmula de la, por ejemplo, la intensidad eficaz por la resistencia o por XC. Exacto. Entonces Ok. siempre, ahora bien, hasta ahí la analizaste, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ahora, si yo te pido la tensión en la capacidad, te estoy pidiendo la tensión instantánea, ¿eh? Si yo te digo B sub C, es B sub C en función del tiempo, no esta. No esta. Este es simplemente para calcular el valor. Yo voy a tener que calcular qué cosa. El Sí. valor máximo en la capacidad, máximo, que esa relación, ¿cuál es? Máximo es igual a raíz de 2 por el valor eficaz de la tensión en la capacidad. ¿Sí o no? Sí, profe. Eso es lo que va acá adelante. ¿Tá? Y después va seno de omega t más ¿qué? Más o Lo menos que ¿qué? El ángulo. el ángulo phi. Este ángulo, porque yo estoy tomando como referencia en este caso esto. Este vamos a llamarle phi del capacitor. O desplazamiento, llamarle acá. En este caso es negativo, pero eso tengo que saber que es negativo. Yo puse así, pero es negativo, ¿no? ¿Se ve que es negativo? Sí. Yo puse más, pero es negativo. Porque está atrasado. Si querés, vamos a hacerle así para no confundir. Menos. Está atrasado. ¿Sí? La tensión atrasa, ¿se entiende ya? Sí, Pero profe. referencia, tiene que ver la referencia. Entonces, si yo tengo de dato, ¿sí?
y sé que este ángulo es 90 grados, ¿cómo calculo este phi sub c? ¿Cómo Sería calculo? menos pi medio, ¿puede ser que falte ahí en la fórmula o no, profe? Ahí sería 90 menos el ángulo phi. Porque si todo este ángulo vale 90 y esto vale phi, esto acá es el complemento. ¿Sí o no? Sí. Este es el phi que yo calculo en principio. ¿Cómo calculo ese phi? La tangente de phi, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo? XC sobre R. ¿Eh? X. XC sobre R. Exactamente. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se entendió eso? Sí, esa era mi duda, digamos, ¿cuál Bueno, de todas las ecuaciones pero yo ocupamos? lo que te digo es que cuando se le pide la atención es esto lo que me tiene que dar. ¿Eh? Esta atención que yo calculo como máximo, yo saco con el fasor, que es más práctico. Pero lo que yo te pido es todo esto. Ok, ¿Se entiende? ok, ¿Se ok. entendió o Sí, no? sí. Claro, las otras utilizamos solamente para los fasores. Esta acá, Los fasores para ayuda al cálculo, pero yo lo que quiero saber es que vos sepas que vos sabés calcular la tensión instantánea. ok, listo. Eso era mi duda. Profe, caída de tensión o tensión instantánea en el capacitor es lo mismo, bajo el concepto que estamos usando en física 2. Exactamente. Ah, bien. Claro, que pensé que era la caída de tensión en pérdida, por eso. Ahí me quedé confundido. Bueno, Luisa, tienen que ir a comer si no se le... Algo Profe, tienen que hacer. ahora yo tengo la consulta del TP9 que estuve resolviendo. Bueno, profe, mañana le consulta entonces. No, mentira, sí, verdad. Sí, No, resulta que cuando quiero ejercicio 8 y 9, bueno, tengo un circuito oscilador que me pide, tengo un capacitor, una resistencia y una bobina. Sí. Y cuando quiero hallar el valor de omega, sí, omega, si no me equivoco, sí, me da la raíz negativa y ahí me da match error y ahí no sé cómo seguir, no sé si yo estoy ¿Cómo, planteando cómo? mal. Omega, ¿qué vos estás queriendo calcular? ¿La frecuencia de Ahí ya le digo. oscilación de resonancia? No, porque me pide la energía y yo quería sacar la carga en el tiempo que ellos me dan, la carga del circuito y ahí obtener la energía. No sé, A ver, si quieres yo de vuelta al planteo. le Tenés presento lo que para... tengo planteado. Sí, tengo. Dame. Presentá. Mostralo. ¿Te Sí. tengo que habilitar o le habilitas solo? Parece que da solo. A ver. Ah, no, usted tiene que habilitar, sí. ¿Vos sos Diego? Sí, Núñez. Ahí va. Dale. Todo tuyo. ¿Te dio? Perfecto. Ahí parece que sí. Sí. De 10. Bueno, a ver. Este es el ejercicio. Bueno, nos da este circuito. En el punto A nos da la fuente y después dice que se reemplaza por un capacitor. Entonces me queda este circuito expresado. Y me pide estimar la energía disponible del circuito en un tiempo de 1 segundo. Sí. Y ahí lo que yo planteaba era sacar la carga en ese tiempo y ahí me voy a la ecuación de energía de carga y ahí saco la... No. Ahí lo que tenés que hacer en ese caso es lo siguiente. Pará un poquito. ¿Me entendés? A ver, pará. A ver. Me presentaste la pantalla, presentame la pantalla y yo le rayo arriba. Pará. No, profe, me dice que me... Pará, ahí está. Pará. Ahí está. Ahí da, ahí parece que sí. ¿Está? Me dice, bueno, parece que sí, ¿no?
Me dice que está compartiendo pantalla. ¿O no? Sí, ¿Se ve? se ve, se ve, se ve. Bueno, Perfecto. mírale ahí. La historia es así. Vos tenés ahí, ¿viste? Vos tenés ahí, Sí, sí, lo escucho. ¿viste dónde está él? Donde tenés... Cuando vos pones el capacitor, primero vos tenés que saber qué energía tiene. Cuando vos pones el capacitor, básicamente lo que vos tenés que saber es la energía que en ese momento, la corriente que está atravesando en ese momento. ¿Se entiende? Ajá. Porque si vos sabes la, Sí, sí, la sería corriente que está atravesando, o sea, antes de poner el capacitor, en el instante antes de poner el capacitor, está atravesando una corriente producto de la FEM. Esa corriente vos sacás de acá, de este circuito, de la corriente en función del ¿El de tiempo. arriba? Sí, del primero. Ajá. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, Sí, sí. si vos podés sacar de ahí, si podés sacar de acá la corriente, te va a quedar, ¿no es cierto?, la corriente en función del tiempo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende, Sí, sí. verdad? Entonces vos sabés la energía que hay acá en el inductor, la energía que está en juego. ¿Se entiende? Ajá. Bien, bien. Sí. Y esa energía es la que va a estar en juego entre el capacitor y la resistencia que se va a ir disipando con el tiempo. Porque él va a oscilar hasta que se cae. Ajá. Sí, sí. ¿Se entiende la idea? Entonces ahí sí vas a tener la carga por la exponencial por el coseno de doble T más phi. ¿Sí? Si vos planteas la derivada de esta corriente, de esta carga, vas a tener la corriente. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Y Ajá. la derivada de esto respecto a acá es la corriente en función del tiempo. Cuando el tiempo t igual 0, cuando el tiempo sea t igual 0, ¿sí?, la corriente va a ser la misma corriente que vas a tener en el punto A. Ujú. Sí, ¿Entiendes? sí. Y de ahí vas a poder calcular la carga inicial. Ah, o sea, no le trabajo con este omega, sino que hago, claro. No, el omega sí, porque el omega es el omega de la frecuencia de oscilación. Ese sí. Claro, profe. Y este es el que me está cocinando el problema. Porque este Este que valor está. acá, r al cuadrado sobre 4l al cuadrado, esto me da negativo. Y a Y cuando si yo te da quiero negativo, ¿qué sacar, significa? Y si te da negativo, ¿qué significa? y eso es lo que me estaba ¿Y qué preguntando. Estuve significa? buscando. Y justamente, ¿qué pasa si te da negativo? Si te da negativo, esto no oscila, es un amortiguamiento. ¿Se entiende? Amortigua Ah, directamente. ajá. ¿Se entiende la idea? Porque nosotros tenemos un sobreamortiguado en este caso. Acordate que vos tenés tres tipos. Tenés tenés el amortiguado y el sobreamortiguado. Ajá, sí, sí, sí. En el sobreamortiguado vos directamente caes sin ninguna oscilación. ¿Te acordás o no? Es ese Sí, caso. sí. A ver si le puedo dibujar junto acá. Si vamos. Claro, sería. Bastante grueso hasta acá. Sería 1. El oscilador era esto. Iba bajando. Exacto, y va cayendo. ¿Y el Y sobreamortiguado cómo es? si no me equivoco, Claro, era más. Claro, así. ese sería lo que va cayendo, eso sería la amplitud lo que va cayendo. ¿Viste que va cayendo? Sería la envolvente, sería tu exponencial es lo que va cayendo la amplitud. Si vos querés graficar la amplitud, él va a ir cayendo con esa exponencial. Por eso, tener la exponencial multiplicándole al coseno de omega t más phi. ¿Viste que tenés coseno de omega t más phi? Ujú. Ahí. Sí, sí. Ahí, ese. Entonces, sería tu amplitud, lo que está enfrente, ¿viste lo que está enfrente? Multiplicando. Sí, esto. Esa es una exponencial, esa es una exponencial. Ese sería la envolvente, eso se llama envolvente. ¿Por qué? Porque hace que vaya cayendo.
Entonces, cuando omega es negativo, vos no tenés ni un ciclo, vos tenés, sube a un máximo y ahí termina el cero. Ah, ¿Entiendes? bien, bien. Claro, sí, ahora sí, 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 sí. Y ahí entonces, y ahí lo que tendría que Es un hacer acá, sobreamortiguado. Es un sobreamortiguado en ese caso, que es el caso de la teoría que vimos que era un sobreamortiguado. entonces esto ¿Entiendes la acá, idea? claro, sí, 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 ahí le capto. Entonces digamos, lo que voy a Es, trabajar por va a ser ejemplo, solo vos esta tenés parte. por ejemplo, vos tenés un resorte, ¿no? Ajá, Tenés un resorte. Vos largás el resorte, ¿no es cierto? sí, ¿Sí? Si vos largás el resorte, él va y viene, va y viene, va y viene, ¿no es cierto? sí. Pero si vos ese resorte le pones una viscosidad, por ejemplo, algo muy espeso, ahí él no va a poder ir y volver, sino que él va y queda. Es un amortiguamiento, un sobreamortiguamiento. Ah, sí, 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 le capto. Esa es la idea. ¿Me entendés? Claro, sí, profe, perfecto, ahora sí. Y entonces, ahí ahora para trabajar, entonces esto no trabajo con el coseno, Y no, sino que porque ahí trabajo. no tiene sentido. Exactamente, ahí sería eso. Ah, bien, bien. Claro, porque en el punto 9 también me dio lo mismo. Y ahí yo quedé regulando, yo dije, pero no puede ser que en los dos ejercicios la misma cosa. Y ahí Ahí en ese caso te quedé. da un sobreamortiguamiento. Ah, bien, bien. Perfecto. ¿Estamos? Sí, ahora sí ¿Ya? sí, sí, profe. Ahora sí le sé cómo seguirle porque eso me estaba haciendo ruido. Dale. Y después, este caso lo planteo nomás. Uh. A ver si le Decime. puedo guardar, así le pongo el planteo más que nada, porque después el análisis mismo, Sí. física, vamos a poner por acá. Ahora busco. Más que nada el planteo del enunciado. Yo interpreté que era de esta manera el enunciado. O sea, el circuito me quedaría de esta manera. No sé si estaría bien o qué es lo que se refiere. Eso no le puedo captar mucho. A ver. A ver, decime, mostrame. Más que nada esta parte acá. ¿Se ve en la pantalla, no? Lo que estoy compartiendo. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Claro, más que nada esta parte porque dice luego de medio tiempo T es reemplazado por una bobina de 300 vueltas. Yo consideré un circuito así, que está con un switch. Entonces en la primera está conectado la resistencia y el capacitor. Y en ese medio tiempo yo consideré el medio tiempo de carga de C. Y ahí es como que se Ah, vos estás haciendo. conecta la resistencia y se conecta la bobina. No, no pierda tiempo. Él puede mirarle después la teoría. Ahora no entre nosotros no va a entrar. Ajá. Bueno. Está perfecto entonces. Sí, no entra. No te preocupes. Y bueno, entonces esto lo del medio tiempo de texto, no, que le considere que el medio tiempo de carga de la capacitor estaría mal entonces, Sí. o estaría, bueno, bien. ¿Cómo?